El doctor Raúl Carrillo Esper, a quien conozco hace apenas 30 años, hemos trabajado en diferentes iniciativas como colegas en medicina interna y siempre hemos colaborado muy entusiastamente en todas las iniciativas, es así que ahora es vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina. Le hemos encargado a él un tema también coyuntural muy especial. ¿Cuál es en realidad el papel actual del médico general? La semana pasada, hace 8 días, en la Academia Mexicana de Cirugía nos tocó presentar el papel del médico general en la medicina. Y nos dimos cuenta, empezando por los cirujanos, que el médico general es el médico de primer contacto ante desastres. No son los especialistas, no son los hospitales, no es el triage de urgencias, no es la ambulancia de toma y lleva. Es el médico general que se encuentra en las farmacias del ahorro a vuelta a la derecha. Pero ese médico necesita enfrentar el manejo de una hemorragia, de una fractura, de una inmovilización, de un traslado y de tomar decisiones. De la misma forma, en los desastres naturales. Nos dimos cuenta en Otis que el médico general puso su consultorio en la calle para poder atender la gran cantidad de pacientes, no solamente lesionados, sino espantados por la situación. Entonces, pues el comentario del doctor Raúl Carrillo en esta ocasión pues nos tendrá que decir qué diferencia tiene el médico general, no solamente en aquel entonces, sino hoy, y sobre todo en las nuevas tecnologías de educación. Un médico de 30 años hacia abajo no está sentado escuchando arriba de 40 minutos una plática. Todos aquellos cursos que teníamos nosotros prolongados ya se acabaron. Aquellos programas que hicimos aquí mismo en este foro, en Pronadameg, que eran programas y pláticas de 1 hora y media por grandes maestros, académicos todos, ya no son visualizados por los médicos jóvenes. Ellos quieren el hoy y el pronto, quieren resolver el problema rápidamente a través de TikTok. ¿Qué retos tenemos? Buenas tardes a todas y a todos ustedes. Antes de iniciar la charla, quiero agradecer reiteradamente al doctor Chávez Negrete por la invitación en este simposio donde están grandes personalidades, el maestro Lifshitz, el doctor Rojas Dosal y bueno, los invitados que están acompañándonos en el auditorio y todos los que nos siguen. Todos somos médicos generales o alguna vez fuimos médicos generales, todos los que estamos aquí y todos los que nos ven por los medios de la academia. Dejamos de serlo por diferentes motivos y uno de estos que es muy importante es lo que comentaba el maestro Lifshitz, nuestro interés en la especialización, la supraespecialización, los que siguen la trayectoria de investigación por ser investigadores, ir incrementando sus puntos en el currículum para hacer SNI, escalando los puestos en el SNI, otros se dedicaron a la administración y así sucesivamente, pero todos somos médicos generales. Es más, quienes fundaron esta academia fueron médicos generales y los primeros 50 o 60 años de la academia fueron dominados por médicos generales. Así como atendían una fractura, atendían un parto, curaban a los niños con diarrea, daban consuelo a los que no podían curar por falta de recursos tecnológicos, científicos en ese momento, pero muchos de los que ven aquí fueron médicos generales. Es más, los que aplicaron las primeras anestesias en México, el doctor Miguel Jiménez, por ejemplo, se le recuerda además porque fue varias veces presidente de la academia, porque desarrolló una técnica muy exitosa para drenar abscesos hepáticos. Pero él, junto con el doctor Pablo Martínez del Río, fueron los primeros a administrar anestesia con éter y cloroformo en este país. O sea, eran médicos generales en toda la extensión de la palabra y además enseñaban la medicina.
Ustedes recuerdan, la Academia y la Escuela Nacional de Medicina fue itinerante, dejó de tener sus salones de clases la escuela, la Academia perdió su recinto, pero bueno, los médicos generales la mantuvieron. Quien compró lo que es ahora el Palacio de Medicina en 50,000 pesos, que lo compró al Seminario Conciliar de México, fueron médicos generales. O sea, los médicos generales han sido y son la base de la medicina en este país y en muchos países del mundo en el que vivimos. A continuación, y después de esta muy puntual reflexión, les voy a dar mi punto de vista muy personal de lo que debe ser el perfil actual del médico general. Cómo vamos cambiando este paradigma del médico general de hace algunos años al médico general de la actualidad. El médico general ha acompañado la evolución del ser humano desde un inicio, de que el hombre es hombre y empezó a pensar y ayudar a sus semejantes. Brujos, curanderos, chamanes y otros eran médicos generales que estaban cerca de su comunidad y eran respetados como tales. Es más, los sacerdotes en las antiguas civilizaciones tenían puestos de gran relevancia porque eran los curadores, sanadores, chamanes y demás, a través de rituales, invocaciones, magia, manipulación física, herbolaria, minerales, animales, sahumerios, invocaciones, espíritus de diferente índole y otras cosas más que usaban como su armamentario terapéutico. Pero algo que es importante y relevante, y seré enfático en el transcurso de la charla, es que eran médicos generales, que atendían acorde a su razón de ese momento. De esta medicina mágica, Hipócrates, ustedes lo saben bien, fue el primero que dio este cambio, de la medicina mágica a una medicina en la cual se puso al hombre como el centro de la creación y de atención y desarrolló el método hipocrático, que hasta nuestros momentos perdura. Una actitud racional, libre de interpretaciones sobrenaturales o religiosas, mediante la observación directa del paciente y no de la enfermedad. Y esto es lo que enseñó Hipócrates y se vino replicando a través de cerca de 800 años y que actualmente persiste a través del contacto directo con el paciente. Y fíjense, las curas mágicas y milagrosas, esto que Hipócrates trató en su momento de descartarlo en la acción médica, fíjense, un escrito del 10 de junio de 1753. En ese tiempo se curaba con la enjundia y podía ser enjundia humana o enjundia animal. Y la enjundia no era otra cosa que la grasa. Entonces tomaban la grasa de animales y hacían ciertos medicamentos, pero también del ser humano. Y miren, esto fue escrito así: recibí del señor don José Martínez Toledano, boticario mayor de su majestad, 150 reales de vellón por 1 libra de enjundia humana sacada del cuerpo de un alemán, el que riñendo con otro fue muerto prontamente en este real sitio de Aranjuez. Entonces, esta medicina mágica, que hasta hace poco tiempo era lo que dominaba. Pero la medicina mágica, a pesar de todos los avances científicos y tecnológicos, sigue perdurando y mucha gente la sigue por muchas razones. Y no hay que ir a muchos lugares, el más conocido es Catemaco. Diferentes brujos, brujas, curadores, sanadores, que bueno, entonces a pesar de todos los avances que tenemos, esto se sigue utilizando. ¿Por qué menciono esto? Porque una de las grandes barreras que tiene el colega médico general es enfrentarse en la comunidad en la que va a trabajar a estas curas mágicas. Esto es algo muy importante y es algo de los que voy a comentar en el transcurso de la charla. ¿Qué ha pasado al paso de los años? El fondo es el mismo, pero la forma es diferente. O sea, el fondo es mantener al ser humano lo mejor que sea posible, curarlo si es posible y que su calidad de vida sea buena. O sea, el fondo es el mismo, pero las formas vienen siendo muy diferentes. Y en estos años la humanidad se ha enfrentado a grandes y múltiples retos. Lo sabemos muy bien, todos los que son los determinantes sociales de salud que hemos venido aprendiendo al paso de los años y que muchas veces se desdeñan. Esto lo veo como un aspecto, una gran debilidad en la atención en la salud. La medicina preventiva, la sabemos todos, que es lo que vino a revolucionar el bienestar del ser humano y una mayor sobrevida, agua potable, drenaje, vacunas y alimentación sustentable, que a pesar de que lo sabemos, no se da. Y este es uno de los grandes limitantes a nivel regional, a nivel comunitario y uno de los grandes enemigos también del médico general.
La ciencia y tecnología que avanza a pasos agigantados, pero no le llega a todos. Y esto, bueno, estamos en pleno siglo XXI y sigue sin llegarle a muchas comunidades, tanto en nuestro país como fuera de nuestro país. Los niveles de atención médica, primero, segundo, tercero y hasta cuarto nivel de atención, con una desproporción e inequidad en relación a los recursos, a lo que se quiere obtener de cada uno de estos niveles, y desafortunadamente el que queda más frágil en todos estos pasos evolutivos de los sistemas de atención es el primer nivel, que es el más importante. Bien lo decía el maestro Lipschitz, todos los chicos, las chicas quieren ser súper especialistas, estar en grandes hospitales, pero el primer nivel de atención lo olvidamos con mucha frecuencia. Y también en esto va a estar impactando el cambio demográfico y climático que tanto habla el doctor Garza, y que bueno, los médicos en formación y muchos de nosotros lo desdeñamos y también lo dejamos a un lado. Esto también es una gran barrera para el chico médico general. Y lo que yo vengo llamando los muchos mundos y las muchas regiones, tanto a nivel global como en nuestro país. Y fíjense, el modelo es el mismo, el fondo es el mismo, pero la forma es diferente. Lo que ven ahí en esta parte de la lámina es un hospital griego, los Asclepiades, donde la gente se iba a curar, donde estaba primero la entrada, luego el dios, luego una pequeña fuente, una alberca, y posteriormente el lugar donde estaban todos los enfermos. Y ahora los Asclepiades son los hospitales modernos, que es lo mismo. Está la parte inicial del hospital, está el dios, seguro, ISSSTE, salubridad o privado, ahí está el dios Apolo. Después todos tienen una fuentecita y están las camas donde están los pacientes. O sea, el fondo es el mismo, pero la forma es diferente. Y esto es también uno de los grandes enemigos de los chicos médicos generales. Y reitero, el maestro Lipschitz lo ha comentado y lo ha dicho en muchos foros. Este es uno de los grandes limitantes, ¿no? Esta imagen mágica de que los chicos quieren estar en este lugar y no en un consultorio comunitario. El médico y el sistema de salud del siglo XXI. Ha habido cambios muy relevantes en poco tiempo. Vean, esta pintura todos la conocen, es el médico, que fue pintada por Luke Files. Él la pintó en honor del médico, el doctor Murray, que atendió a su niño que murió de tuberculosis. Pero vean ahí al médico pensante, a la cabecera del niño que está agonizando, sin poder hacer nada. Y vean, años después, pocos años después, durante la pandemia, pues vean, cómo ante un proceso infeccioso mortal, bueno, estaba todo el grupo y se salvaron muchas vidas gracias a esto. El fondo es el mismo, pero la forma es diferente. Y antes de pasar ya a mi visión del médico general actual, unas breves definiciones para tener el marco de referencia. Medicina. Medicina es el conjunto de conocimientos y técnicas aplicados a la predicción, prevención, diagnóstico y tratamiento, y en su caso a la rehabilitación de las secuelas que pudieran producir. Esta es la definición del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Médico es la persona legalmente autorizada para ejercer la medicina. General es común, frecuente, usual, o aquel que posee o aquella una vasta instrucción. Juntando estas definiciones, médico general se podría definir como la persona legalmente autorizada para ejercer la medicina que previene y atiende generalmente enfermedades frecuentes y que posee una vasta instrucción. ¿Y esto por qué es importante? ¿De qué enferma y muere la gente en la población general, tanto aquí en nuestro país como globalmente? Algo que es muy importante tomar es que la mayoría de las personas que mueren en su casa, no en los hospitales como habitualmente pensamos. Y la atención domiciliaria es algo que se ha venido debilitando. La gente se quiere atender en un hospital, los médicos quieren atender en sus consultorios que están en un hospital, pero la mayoría de la gente sigue muriendo, como ha sido tradicionalmente y durante muchas centurias, en su casa. Otros mueren en la vía pública por accidentes, otros en hospitales, pero en su casa habitualmente fallecen. Esto es de lo que muere el mexicano. Y las enfermedades de las que muere son las que ustedes bien conocen. Enfermedades del corazón, diabetes, tumores. Aquí cuando el COVID, esta lámina es del 2022, enfermedades del hígado, accidentes. De esto muere el mexicano, de estas 10 enfermedades muere la gran mayoría. Y esto es de lo que mueren las mujeres mexicanas. Prácticamente es lo mismo, de enfermedades del corazón, de diabetes, de tumores, COVID en su momento, enfermedades cerebrovasculares, etc. Esta es una lámina cargada, pero esta es la tabla dividida
en base a etariamente, en relación de que mueren desde los chiquillos hasta las personas ya mayores o muy mayores. Y siguen siendo lo mismo, siguen muriendo de las mismas enfermedades. Las enfermedades infecciosas, estas son las 10 más frecuentes, que también se ven cotidianamente en los consultorios. Y a nivel global, esa es una tabla tomada de la Organización Mundial de la Salud, la gente muere de lo mismo, enfermedades del corazón, de diabetes, de tumores, de accidentes, etc. Entonces, es muy homologada la causa de muerte a nivel nacional, a nivel global y demás. Pero ¿qué tienen en común la muerte en todos estos escenarios? De que la gran mayoría son prevenibles. Pero desgraciadamente en la medicina reactiva que hacemos, los pacientes y los médicos, los pacientes llegan a los grandes hospitales y los médicos los atendemos ahí, cuando esto es prevenible en la comunidad. Los estilos de vida, los servicios inadecuados e insuficientes, la gran lesión que tiene la biosfera, los alimentos ultraprocesados y demás que se han atendido aquí en la academia, cuando se ha hablado de determinantes comerciales de salud, es de lo que la gente sigue muriendo y esto es altamente previsible. Esto es algo muy importante. Ya con este marco de referencia, ¿cuál es el perfil actual del médico general? Entonces podemos tomar, como en el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, 2 caminos. O sea, nos preguntan, bueno, ¿a dónde queremos ir? Y como el gato le dice a Alicia, bueno, ¿a dónde quieres ir? Entonces Alicia le dice, bueno, no sé dónde ir. Entonces le dice el gato, pues da igual qué camino sigas. Entonces ahorita estamos enfrentando la disyuntiva de que tenemos que hacer algo ya y rápido para cambiar la manera en la que estamos haciendo nosotros la medicina general y cómo tenemos que enseñar a los chicos, concientizarlos de que la especialización o la fragmentación en las subespecialidades o ultraespecialidades no es lo mejor. Claro, tiene que haber superespecialistas, ultraespecialistas, pero no la gran mayoría, sino que se tiene que regresar a este primer nivel de atención, a esta atención primaria. Y lo que les comentaba, hay muchos mundos y muchas regiones. Estas son diferentes imágenes de familias alrededor del mundo. Esto es una favela brasileña, esto es en el Congo, en el centro del Congo. Esto es en la guerra que hay ahorita de Israel con Palestina. Y esta es gente acomodada en un país de alto nivel de ingreso. Son mundos diferentes, se van a enfermar de diferentes cosas, de diferentes enfermedades y los médicos que los van a atender tienen que conocer en su comunidad qué hacer no para curarlos siempre, sino para prevenir que se enfermen. Ellos necesitan comida y servicios urbanos igual que ellos. Ellos necesitan que no haya guerra, que haya comida, que haya agua, drenaje y reintegrarlos a su vida y ellos, bueno, necesitan que no coman tanto para que no les dé diabetes o se mueran del corazón. Y eso es en nuestro país, los muchos Méxicos y las muchas regiones. Una comunidad, una urbanización, trabajadores de una fábrica, mineros, transportistas o pescadores. Es lo mismo, son muchos Méxicos y muchas regiones y por lo tanto esta reestructuración de la medicina en la cual la o el médico general tienen que estar al pendiente. Uno de los grandes problemas que enfrentamos es que se sigue posicionando la enfermedad como el eje central de la formación y actividad médica, y así nos enseñaron a todos los que estamos aquí. Bien lo decía el maestro Lipset, el modelo flexeriano, o sea, estudia para que te especialices y cures enfermedades. La prevención es algo que se deja a un lado y el cambio del estilo de vida, los estilos de vida saludables. Entonces seguimos usando un modelo organicista y reactivo y yo agregaría en los últimos años mercantilista. Esto se ha vuelto un gran negocio a nivel global y a nivel internacional. Enférmate para curarte con estrategias quirúrgicas muy avanzadas que requieren equipamiento ultraespecializado, medicamentos cada vez más caros. Ustedes lo saben, los puntos de corte de diabetes, hipercolesterolemia, dislipidemias en general cada vez van bajando más. Los puntos de corte de hipertensión van bajando más. Y esto trae como consecuencia, más que cambiar el estilo de vida de la persona, que tome más medicamentos. Entonces se viene haciendo un círculo vicioso. Entonces tenemos que enfrentarnos a esta nueva preparación del médico general con un cambio de paradigma. Uno, desde la orientación y preparación.
El modelo que usamos, aunque sí ha funcionado, y repito, así nos formamos muchos de los que estamos aquí o todos, tiene que adecuarse a las necesidades actuales del siglo XXI y de lo que viene, porque ya somos un planeta que tiene cerca de 8.500 millones de habitantes y nuestro país es un país con 127 millones de habitantes. Se dice fácil, pero es un reto muy grande. No podemos seguir usando una medicina reactiva y mercantilista, organicista como la que estamos empleando. Los grandes enemigos que nos enseñaron del médico, de la medicina, la enfermedad, la vejez y la muerte. Y sobre ellos hay que atacar y dirigir todas nuestras baterías. Todos nos vamos a enfermar, todos vamos a envejecer y todos nos vamos a morir. Pero hay diferentes formas de envejecimiento, de enfermedad y de muerte. Entonces tenemos que cambiar esos conceptos en las chicas y chicos en formación. El modelo de atención, lo comentaba, tiene que ser de reactivo. Tienes fiebre y tienes amigdalitis, dale antibiótico. Y después ese paciente va a regresar a su comunidad. ¿Y qué es lo que vemos en la práctica? Que se va a estar reinfectando porque no cambiamos lo que está determinando la enfermedad. En un paciente con diabetes le recetamos cualquier medicamento, insulina, y regresa a su comunidad y sigue con picos y valles en los niveles de glucosa y así sucesivamente. Los malos estilos de vida, todos lo sabemos, el 40% de los tumores malignos que nos enferman son derivados de malos estilos de vida y de una dieta inadecuada. La progresión que se ha visto mucho aquí en la academia, obesidad y sobrepeso, hígado graso, esteatohepatitis no alcohólica, cirrosis, cáncer de hígado. Entonces, bueno, esto es importante tomarlo en cuenta. Tener como objetivo primario promover y conservar la salud, no curar la enfermedad. Claro, cuando haya que curarla, hay que curarla, pero el objetivo primario tiene que ser promover, preservar y conservar la salud. Y el médico y la médico general tienen que volverse líderes comunitarios. En las comunidades, ustedes recuerdan esta película, todos la vimos, de Cantinflas, El señor doctor, todos la vimos, la hicieron aquí en el centro médico, si la recuerdan. Ahí se pinta realmente la esencia del médico general, un médico comunitario que viene aquí al centro médico a actualizarse y no se queda aquí, regresa a su comunidad. Bueno, ese modelo, aunque esto fue por diferentes motivos de difusión y política, bueno, tiene como esencia lo que es el médico general. Entonces, como líder comunitario, tiene que fomentar el humanismo y el humanitarismo. Los médicos jóvenes, que son altamente tecnológicos, han perdido el humanismo y el humanitarismo. Eso es bien importante volverlo a fortalecer. Enseñarles que lo más importante es la prevención y la promoción de la salud. Tiene que tener aliados estratégicos, o sea, hay que enseñarle política y relaciones. Llegan a la comunidad los chicos, se ven asediados, están temerosos, no pueden hacer muchas cosas, los tienen empantanados. Hay que darles, como ya comentaron aquí en el simposio, competencias y capacidad de discriminación. Las y los médicos jóvenes están perdiendo su capacidad de discriminación por muchos motivos. Uno, por la metodología educativa y dos, por los medios electrónicos. Ese es el lado no tan bueno de los medios electrónicos. Todo lo quieren resolver picándole al celular o a la tableta y no piensan, o sea, se han perdido su capacidad discriminativa cognitiva. En su comunidad tienen que ser el motor del cambio, no nada más ser reactivos, ¿no? Tiempo de vacunas, vacunar a todos, hacer todos los reportes que les mandan de la jurisdicción sanitaria, pesar los niños, seguimiento de niños sanos, todo lo que en un momento hicimos, pero se sigue haciendo, o sea, no se ha modificado eso. Entonces tienen que ser motor de cambio. Y también el otro punto importante es que se debe dar continuidad a los proyectos, tienen que ser sostenibles y sustentables. Cuando yo hice mi servicio social, llegué en una comunidad aquí en una zona muy pobre de la Ciudad de México y mis indicaciones primeras fueron estas, ¿no?, de la jurisdicción, pero a los 3 meses me los cambiaron y al fin del servicio me hicieron cambiar otras cosas. Y ahora sigue pasando prácticamente lo mismo con todos los chicos que van a comunidades. Por eso cada vez menos chicas y chicos jóvenes médicos quieren irse a una comunidad, quieren hacer el servicio en investigación, en alguna escuela o facultad de medicina, etcétera, ¿no?, lo que bien sabemos. Y algo que es muy importante para fortalecer esto, y hay que enseñarle a estas médicas y médicos jóvenes, son estos esquemas, este modelo de capas, que es muy importante que conozcamos, que son los determinantes sociales. Y vean, lo que aprenden los chicos de determinantes sociales es muy poco. Poco se les enseña
de la producción agropecuaria y alimentaria, lo que el doctor Garza ha comentado aquí, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer una alimentación sostenible, sustentable y en base a armonía con la naturaleza? Eso no se les enseña. La vivienda tampoco se les enseña, o sea, cómo llegar a la vivienda del paciente enfermo. Los aspectos fundamentales de agua y saneamiento no se les enseña tampoco a los chicos. Entonces van quedando muy débiles y se quedan básicamente atendiendo la enfermedad. Y dentro de estos determinantes sociales de salud debe de basarse esta nueva educación, esta nueva reprogramación del sistema educativo, además de enseñarles anatomía, fisiología y demás ciencias básicas, tienen que aprender esto. Entonces tienen que ser médicos diferentes a como se han venido formando. Y vean, dentro de todo este complejo, a lo que se queda y el estudiante de medicina o el médico joven es a esto, al cuerpo y a la enfermedad del cuerpo, olvidándose la espiritualidad. Ahora ya es raro que se pregunten los chicos jóvenes al paciente su espiritualidad, qué quieren, no se le dé el apoyo de esto. La disfunción mental o la función cognitiva tampoco es evaluada en los pacientes y todo lo demás es olvidado. Entonces, hay que involucrar en esta nueva formación de médicos generales que aprendan bien de esto, ¿no? De la cultura, la biosfera, todo lo que se ha venido comentando. Entonces, este primer nivel de atención es lo que hay que fortalecer y es lo que hay que enseñarle a estos nuevos médicos. ¿Por qué se tiene que fortalecer? Y que la superespecialidad es buena, pero no es lo mejor. Y bueno, ¿cómo reorganizarlo? Todos lo saben muy bien, ¿no? Esto es algo ya muy conocido, pero habitualmente a quien se le carga todo el trabajo en un centro comunitario es al médico y realmente no pueden hacer más que los reportes que les piden que hagan. Pero en los centros comunitarios habitualmente no hay sociólogos, no hay un antropólogo que le enseñe y le dicte cómo hacer para poder llegar a la comunidad, no tiene competencias para acercarse a los líderes políticos comunitarios, no tiene los recursos para cambiar el estilo de vida de su comunidad y tarde o temprano se aburre, tiene burnout, deja todo y acaba siendo un médico reactivo que llena nada más procesos de información. Y bueno, en esta lámina resumo cómo veo, cómo tiene que ser, en pregunta del doctor Adolfo Chávez Negrete, el nuevo médico general. Entonces, su formación tiene que ser muy bien estructurada y tiene que tener esas competencias: epidemiología, infectología, que es de lo que más enferma a la gente, el ambiente. En estos tres rubros tiene que ser experto en el concepto de una sola salud, en salud mental. Los chicos jóvenes salen con una pobre preparación en salud mental y en las comunidades, bueno, la depresión, la ansiedad, el suicidio es alto. A mí hace poco en un congreso me llamaba la atención que comentaban que la tasa más alta de suicidios en México es en Mérida, en la península de Yucatán. Dije, ¿cómo? Pues ahí se vive bien a gusto. Pues no, ahí se suicida más gente. Y se sigue suicidando gente. ¿Esto qué quiere decir? Que no se ha atendido las necesidades comunitarias. Tienen que saber estadística, tienen que saber tecnologías nuevas de la información, porque esto acerca la información a la gente joven y además facilita mucho de los procesos que se tienen que hacer. Tiene que ser experto en prevención y estilos de vida. ¿Qué pasa? Van los pacientes y en lugar, bueno, doctor, ok, ¿qué dieta como? Bueno, no, pues nomás coma lechuga y pollo y caldito y no coma esto, pero no lo hacemos de manera profesional. O cuando le preguntan al chico joven, yo lo he vivido y visto, ¿qué ejercicio hago, doctor? Bueno, pues camine y conforme camina más, pues siga caminando más. Bueno, hay que fortalecer esto con una educación en estilos de vida. El sedentarismo nos está matando y los niveles de atención. Si fortalecemos esto con chicas y chicos bien preparados, vamos a evitar que muchos pacientes que están llegando a los hospitales, que ya están en una crisis tremenda, está en crisis el tercer nivel de atención, bueno, evitar esto que vemos en nuestros hospitales todos los días. Y no nada más en México, así como hay crisis de atención primaria aquí en nuestro país, también la hay en países altamente desarrollados como los Estados Unidos. Pero bueno, hay barreras que se enfrentan y que también hay que enseñarles cómo poderlas romper. Uno, la subvaloración y la falta de inversión al primer nivel de atención. ¿Eres médico general? No, pues aquí no te juntamos, ¿no? Modelo de financiamiento inadecuado, ya se los comentaba, todo se va a los altos niveles de atención, a pagar nóminas, pero el primer nivel de atención queda desvalido.
Y bueno, ustedes lo han visto, la universidad, la Facultad de Medicina hizo un esfuerzo dándole a los chicos que se van al servicio social un equipamiento elemental para que vayan a enfrentar a su comunidad, cuando la obligación de esto es del Estado mexicano. Bueno, esto es algo que también es importante tomarlo en cuenta. La carga administrativa excesiva. Tienen que llenar una gran cantidad de legajos, pero no tienen quien le ayude a llenarlos. O sea, no tiene un administrador o una secretaria. Habitualmente hay algunos centros que sí, pero la mayoría no. Una distribución inequitativa. México tiene más de 2.500 municipios y cada municipio tiene muchísimas comunidades y la distribución del recurso a cada comunidad, ustedes lo saben, es muy inequitativa. Entonces, quien llega ahí como médico general se ve atado de manos, no puede hacer más que seguir siendo un médico reactivo. Ya se comentó aquí, un incremento en la complejidad y necesidades no cubiertas de las comunidades y se sigue repitiendo, A pesar de que se inició el servicio social en 1936, que tenía como objetivo llegar a estas comunidades y atenderlas, los problemas, aunque menos, siguen persistiendo y que estamos enfrentando un modelo obsoleto. Tenemos que romper el paradigma de medicina reactiva preventiva y tenemos que fomentar una vida sana y una buena calidad de vida. Es lo que tiene que hacer un médico general. ¿Qué propuestas hay para que esto pueda subsanarse? Uno, reestructurar el primer nivel de atención. Si no se reestructura, va a seguir siendo lo mismo, ¿no? Y va a seguir siendo lo mismo y va a seguir siendo lo mismo. Y esa reestructuración tiene que ser acorde a la región y a las necesidades de cada región. Muchos médicos, muchos Méxicos, muchas regiones. Reestructurar el financiamiento. Propuesta sin presupuesto es demagogia. Integrar equipos de primer nivel de atención, no nada más el médico y el equipo de salud, sino, como les decía, tiene que haber antropólogos, sociólogos, administradores que les ayuden a estos equipos comunitarios de salud a poder manejar bien el recurso y la inversión. Equipamiento integral. Bueno, si han ido recientemente a un centro comunitario van a ver la gran precariedad que hay para que trabaje el o el médico. Eso es de veras triste. Entonces se tiene que reestructurar, ¿no? Y involucrar a la población. Desgraciadamente en nuestro país uno de los grandes puntos débiles que yo veo es que no se ha fortalecido a la población. O sea, no se le ha empoderado como tomadora de decisiones y para eso se requiere educación en salud. Y este proyecto tiene que ser a largo plazo. No se va a arreglar de aquí a 1 año, ni a 2, ni a 3, porque la lesión es muy grave, entonces tiene que ser un proyecto sostenible y sustentable. El médico general, les digo que es desdeñado y vituperado. Tenemos que asegurarle una vida digna y decorosa. Se le tiene que dar un desarrollo personal y familiar, porque el médico o la médico va a tener su pareja, va a tener sus niños, y bueno, ¿cómo se va a asegurar que su familia esté bien? Un salario justo y adecuado. Ahorita a los pasantes de servicio social se les está pagando 4,500 pesos mensuales. O sea, tienen una comunidad, tienen la carga de salud de esa comunidad, la reorganización y todo lo que hacen por 4,000 pesos. Eso no puede ser, no debe ser. El área de trabajo tiene que ser segura y protegida con personal y equipamiento. Vean, este es un centro de salud, no de un país ultradesarrollado, de un país muy parecido al nuestro, pero que no es el nuestro. Bueno, vean nuestros centros comunitarios de salud. Contar con las herramientas necesarias para trabajar y algo que ofrece tanto Pronadamec como CONAMEG, la educación médica continua. No todos pueden ir a un congreso nacional o un regional, pero los medios electrónicos les facilitan la actualización, ¿no? Y algo que es bien importante y que no se ha hecho, o no como debería ser desarrollado, un reconocimiento laboral, salarial y comunitario a su trabajo. Les digo, los dejamos en segundo o tercer plano. La inversión en salud es fundamental. Mientras no haya una voluntad política de mejorar esto y dar el financiamiento, no se van a poder hacer muchas cosas. Y vean ustedes esto, en los últimos años, vean cómo está el financiamiento, el gasto a salud en nuestro país. En un país, como les comentaba, 125 millones de habitantes, muchos municipios, muchos habitantes, y solamente se le da a salud el 5% del Producto Interno Bruto. O sea, con eso realmente, en un país como este tan grande y tan complejo, no se pueden hacer muchas cosas.
El médico general, y ya con esto voy a terminar, es fundamental para los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030 de la OMS. Obviamente no se van a cumplir, ni aquí ni en muchas partes del mundo, pero uno cuando analiza este cuadro, el médico general es parte fundamental, parte muy importante. Y también en la propuesta de los 3,000 millones de la OMS, que son estos tres aros entrelazados, también el médico general es quien lleva la pauta y que tampoco se va a cumplir, por muchas razones, pero bueno, es una de las grandes debilidades de esto. ¿Qué podemos concluir? Y con esto, doctor Chávez Negrete, colegas, es mi visión de este nuevo médico general del siglo XXI. Entonces, se tienen que formar médicos generales con una formación diferente y una perspectiva diferente de objetivo de atención médica. Se tiene que fortalecer el primer nivel de atención con un grupo transdisciplinario en la que el médico es alguien más de este grupo transdisciplinario y tiene que ser el líder. Tenemos que ir de lo reactivo a lo preventivo. Se tienen que hacer, es mi punto de vista también, cadenas de atención, una intercomunicación comunitaria, porque bueno, hay una interacción entre todos. Se tiene que dar una infraestructura y un financiamiento para hacer de este programa sostenible y sustentable, y este equipo transdisciplinario que les he comentado de salud integral, el médico es parte de este grupo de trabajo, pero tiene que ser el líder, es acorde a la región, porque salen las políticas de salud y es parejo para todos, y no puede ser así. No es lo mismo para la comunidad de chiapaneca que para la comunidad nayarita, para la comunidad zacatecana y acorde a cada región de estos estados. Entonces tenemos que romper el paradigma. Ese es mi punto de vista de este nuevo médicos generales. Y ya para terminar, Adolfo, colegas, si esto no se hace a mediano o corto plazo, vamos a seguir en lo mismo y seguir por un camino que va a seguir dando los mismos problemas, los mismos malos resultados y la gente se va a seguir enfermando, los hospitales van a estar sobresaturados, los chicos van a querer ser especialistas y superespecialistas y las comunidades van a seguir abandonadas. Muchas gracias.